Sabemos que en el elemento AB resiste un máximo de 175 megapascales y que en el tramo BC resiste 150 megapascales, ¿sí? O sea, tenemos que tener el esfuerzo, un diámetro que debido a estas cargas no sobrepase estos esfuerzos, ¿sí? El esfuerzo máximo es casi que lo que se le da como eso es lo que se busca hacer, encontrar las dimensiones o las cargas aplicadas para no sobrepasar un esfuerzo, porque los esfuerzos se obtienen a partir de datos estadísticos. O sea, un material va a tener ese esfuerzo, no importa qué tan grande sea o qué tan pequeño sea. Entonces, vamos a ver, este sería un apoyo fijo. ¿Sí? Entonces, como es un apoyo fijo, restringe el movimiento en todas las direcciones, pero como únicamente tengo direcciones en Y, solo me va a interesar generar una reacción vertical, ¿sí? Muy bien, voy a colocar aquí H, ¿sí? Entonces, paso número 1, encontrar la reacción externa sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. Solo voy a empezar a grabar. Ahí está grabado. Muy bien. Bueno, entonces cuando se conecte tu compañero, podemos ver de la asistencia, ¿sí? Siempre queda grabada la sesión de todas formas, ¿sí? Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, positiva hacia arriba, vamos a tener la reacción a Y, menos 40 kilonewtons, menos 30 kilonewtons, es igual a 0, por lo tanto, AY es igual a 70 kilonewtons hacia arriba, ¿sí? Entonces ya tenemos la primera reacción. Ahora, recuerden que la reacción es externa y las cargas también son externas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar cada uno de los tramos, ¿sí? Como tengo dos materiales diferentes, aquí cabal tengo D1 y D2 no son diferentes, o sea, D1 es diferente a D2, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que ver, aquí obvio hay un cambio de área, coma material y carga puntual, ¿sí? Entonces, tenemos las tres condiciones puntuales. Entonces, con estas tres condiciones, tenemos que hacer cortes tanto antes y después de esa condición, ¿sí? Entonces, si desean, colocamos el tramo AB. Entonces, con el tramo AB, vamos a hacer nuestro equilibrio. Y aquí tengo yo 70 kilonewtons. Aquí yo tengo la fuerza de la barra AB, haciendo una simple sumatoria de fuerzas verticales en este diagrama de cuerpo libre. Sería FAB negativo más 70 kilonewtons igual a 0. Por lo tanto, la fuerza de AB es igual a 70 kilonewtons, ¿sí? Ahora, ¿qué tendencia tendría? Bueno, el problema no nos dice que el esfuerzo máximo es en tensión o en compresión. O sea, podemos asumir, a no ser de que yo les diga lo contrario, de que tienen los mismos esfuerzos tanto en tensión como en compresión.
Muy bien, veamos. Bueno, las personas que se incorporaron un poco tarde, al final de la clase vemos la situación de la asistencia, ¿sí? Entonces, esta fuerza AB, ¿qué sería? ¿En tensión o en compresión? Sería tensión, ¿no? En tensión, muy bien, ¿sí? Entonces, yo ya tengo la fuerza, tengo el esfuerzo, voy a despejar para el área, ¿sí? Entonces, yo sé que el área de la figura, aquí sería igual. Como me están pidiendo el diámetro, voy a utilizar la ecuación pi cuartos de D1 al cuadrado, ¿sí? Esa es mi ecuación del área para el tramo AB. Entonces voy a utilizar mi ecuación. Esfuerzo, a colocar un poco más abajo. Esfuerzo es igual a 175 por 10 a la 6. Sería igual a 70 por 10 a la 3 newtons. Aquí recuerden newton metro cuadrado. Y pi cuartos del diámetro 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, de esta mi ecuación o igualdad, mi única incógnita es d al cuadrado. Despejamos para d al cuadrado, de 1 al cuadrado. Entonces, d sería igual a de 1, perdón, la raíz de 70 por 10 a la 3 newton partido pi cuartos de 175 por 10 a la 6 newton partido metro cuadrado. Entonces, newton se va con newton, metro pasa al numerador, por así decirlo, y me queda únicamente metro cuadrado. La raíz, me queda la respuesta en metros, ¿sí? ¿Cuánto es la respuesta en metros? ¿Cuánto nos da el diámetro 1? 0.0225 me llama. Ah, sí, eso. Sí, correcto. Muy bien, gracias por la respuesta, gracias por confirmar. 126 metros, ¿sí? Generalmente, o van a haber casos donde yo les diga, quiero la respuesta en milímetros o quiero la respuesta en metros. Esto, al ser cantidades muy, muy pequeñas, por así decirlo, generalmente se da la respuesta en milímetros, ¿sí? Lo que sería igual a 22.60 milímetros, ¿sí? Ahí en el cuestionario, en el examen, yo les voy a decir la pregunta y cuánto vale, en qué unidades yo las quiero, ¿sí? Generalmente, de dimensiones muy pequeñas, las pasamos a milímetros, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda sobre este primer tramo? ¿No? ¿Todo claro? ¿Alguien se perdió en alguna parte? Todo claro, ingeniero. Muy bien, gracias.
Entonces vamos a pasar a determinar el diámetro 2, ¿sí? Ahora vamos aquí. Determinación diámetro 2. De 2, ¿sí? Para ello lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar cada uno del tramo siguiente o el tramo BC. Entonces aquí yo voy a tener 70 kilonewtons. Voy a tener 40 kilonewtons acá. Voy a colocar un poco arriba, ¿sí? 40 kilonewtons. Y aquí voy a tener la fuerza de la barra BC. ¿Sí? Entonces, haciendo equilibrio estático en este diagrama de cuerpo libre, sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba, voy a tener menos FBC menos 40 kilonewtons más 70 kilonewtons. ¿Sí? Es igual a 0. FBC pasa al otro lado con signo positivo y me queda que vale 30 kilonewtons. ¿Sí? Ahora, estos 30 kilonewtons que así por inspección o por como van hacia abajo, van en la dirección que asumimos, por eso nos queda positivo. ¿En qué serían? ¿En tensión o en compresión? También sería tensión. En tensión, muy bien, ¿sí? En tensión, gracias. Porque vemos la tendencia de la fuerza de la barra BC como va hacia abajo y las otras, las resultantes son 30, van hacia arriba, están estirando ese tramo, ¿sí? Entonces, ahora vamos con nuestra área, ¿sí? Nuestra área que es pi cuartos del diámetro 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a sustituirlo en nuestra ecuación. Esfuerzo es igual a fuerza partido área, ¿sí? O P partido área, ¿sí? Entonces, 150 por 10 a la 6 Newton partido metro cuadrado es igual a 30 por 10 a la 3 newtons partido pi cuartos del diámetro 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces despejo para D2 y me queda la raíz cuadrada de 30 por 10 a la 3 newtons partido pi cuartos de 150 por 10 a la 6 newton partido metro cuadrado. Newton se va con newton y me queda metro cuadrado pasa al numerador, me queda el nuevo diámetro 2. A mí me dio 0.0160. 0.0160 a 0.159, ¿sí? Bueno, coloquemos más cifras decimales, ¿sí? Solo para ser más exactos. No aproximemos tanto, ¿sí? Bueno, que unos 3 decimales o 2 en la respuesta estarían bien. Por lo tanto, D2 es igual a 15.90 milímetros, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario sobre este problema. Entendimos qué es lo que hicimos. Primero hicimos equilibrio, reacciones, después fuerzas internas y después aplicamos la ecuación de esfuerzos.
Muy bien. No. Entonces, siempre vamos a seguir con el tema de esfuerzos, solo que ahora vamos a ver otro esfuerzo que se le conoce como esfuerzo cortante, ¿sí? Entonces, si ya todos copiaron acá, voy a pasar a una siguiente página. Sí, solo me confirma. Muy bien, gracias. Entonces, antes de continuar con este, vamos a ver. Vamos a ver algo que se le conoce como esfuerzo cortante, ¿sí? El esfuerzo cortante. Ahora, ¿cuál es la diferencia o cuál es la similitud de este esfuerzo con el anterior? Bueno, el esfuerzo cortante, la fuerza aplicada es totalmente paralela, ¿sí? Al área de contacto, sí, de contacto sería, o bueno, sí, el área del elemento coloquial. O sea, veamos la similitud. Nosotros con el esfuerzo normal, digamos, voy a dibujar una sección circular. ¿Sí? Una sección circular. Entonces, nosotros sabíamos que podíamos tener esfuerzo de compresión o tensión y que en el área, el plano que forma el área, hay 90 grados. ¿Sí? Ahora, para el esfuerzo cortante, lo que va a ser nuestro interés ahora va a ser un área, la fuerza va a tener 0 grados o 180 grados, por así decirlo, entre cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, esto va a ser, aquí no hay ningún ángulo, tenemos los dos extremos, aquí 90 grados o 270 grados, por así decirlo, por ser un tecnicismo. Aquí 0 grados u 180 grados, ¿sí? Entre la fuerza y el área aplicada, ¿sí? Ahora, siempre vamos a tener un área y una fuerza P. La diferencia es que el esfuerzo cortante se denota con la letra tau, ¿sí? Tau o tau, algo así. Y es igual a la fuerza aplicada dentro del área paralela, ¿sí? Esa es la única diferencia entre cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, dudas sobre cada uno de ellos. Entendemos que normal significa 90 grados y cortante 0 grados, ¿sí? ¿Sí? ¿Es la misma fórmula, ingeniero? Sí, la misma fórmula en el caso de que la fuerza aplicada y el área tienen que ser paralelas, ¿sí? No, ni un ángulo dentro de uno. O sea, ustedes, digamos, si van a haber casos o hay casos donde la fuerza tiene una componente, ¿sí? Tiene un ángulo. Entonces ahí ya es como, ya no es esta fórmula, sino ahí se relacionan triángulos, relación de senos y cosenos, ¿sí? Pero aquí solo vemos como los dos extremos, fuerza partido área, cuando la fuerza es 90 grados o 180 grados, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver dos ejemplos donde, antes de ir al ejemplo, ¿sí? ¿No? ¿Alguien tiene dudas sobre esta parte? Vamos a ver otra pequeña explicación.
No, todo bien. Entonces, ¿dónde podemos ver el esfuerzo cortante o el esfuerzo cortante también a qué puede ser igual? ¿Sí? Me imagino que ustedes en mecánica de fluidos, ¿sí? Lo voy a colocar acá. Una así como explicación. De fluidos, ¿sí? Una pequeña explicación. Ustedes les han dicho, por así decirlo, que tienen una placa que está, que sería una placa con velocidad cero, ¿sí? Una placa estacionaria, le dicen. Aquí tienen un fluido, aquí tienen otra placa que sí tiene un movimiento, una velocidad diferente de cero, ¿sí? Y aquí tienen un fluido con una viscosidad tal, ¿sí? Una viscosidad. Y entonces, para generar el movimiento se aplica una fuerza en este punto, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a tener es la placa estacionaria, ¿sí? Porque su velocidad es cero. El movimiento de la placa, que vamos a hacer de cuentas que se movió un pequeño diferencial, ¿sí? Placa, coloquémosle aquí placa estacionaria. Placa en movimiento. Entonces, U no es igual a cero, ¿sí? O sea, es diferente. Entonces, el fluido va a tener este comportamiento, ¿sí? El fluido se va a empezar a mover de esta forma debido a las fuerzas aplicadas en la placa en movimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto se mueve o qué tanto se desplaza, ¿sí? Depende de la viscosidad, ¿sí? ¿Y por qué de la viscosidad? Viscosidad. Porque la viscosidad es una propiedad del material, perdón, es una propiedad del fluido que representa la oposición a esfuerzos cortantes, ¿sí? Porque el esfuerzo que se está aplicando es en la placa estacionaria, entonces el elemento como que el fluido como que se está cortando, por así decirlo. Entonces de ahí viene la propiedad de viscosidad, ¿sí? Esta pequeña representación se le conoce como flujo de Couet, ¿sí? Couet, ¿sí? Me imagino que en mecánica de fluidos ya han tenido una pequeña introducción o ya lo han visto o más de alguna cosa sobre este tema, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el fluido menos viscoso? Bueno, un fluido no viscoso, el agua, ¿sí? El aceite es incluso hasta menos viscoso que él, o sea, se mueve mucho más rápido. Y uno que es más viscoso, así por excelencia decirlo, la miel, ¿sí? La miel, y por ahí unos, sí. No sé si alguien tiene dudas, esto no sé si lo han visto, solo quería una pequeña introducción porque para que vean las aplicaciones del esfuerzo cortante. Sí, cuando ya les dicen en mecánica de fluidos viscosidad, ya tienen un concepto más claro. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Dije todo bien. Muy bien, gracias. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver dónde podemos representar el esfuerzo cortante, ¿sí? Digamos que yo tengo... bueno, sí, me imagino que ya entre esta semana o la otra, independientemente de con qué ingeniero estén, ya la van a ver, ¿sí? Muy bien, hagamos de cuenta que yo tengo aquí eh, un
una parte o un segmento, ¿sí? Y aquí yo tengo esta parte, ¿sí? Digamos que esta es una placa de acero, digamos. Y aquí yo tengo soportes rígidos, ¿sí? O sea que son mucho más rígidos que el acero, ¿sí? Soportes rígidos. Entonces, digamos, la placa no es como una longitud muy grande, ¿sí? O sea, tiene una longitud muy pequeña, con tal de que no se comporte como una viga, ¿sí? No se comporta como una viga. Donde una viga tendría diagrama de corte y momento, no. O sea, no se comporta como una viga, coma, no hay flexión, ¿sí? No hay flexión, ¿sí? Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es, por así decirles, aplicar una fuerza P, ¿sí? La fuerza P acá. Una fuerza P, ahorita no vamos a entrar en qué valor tiene, ¿sí? Entonces, como estos son soportes rígidos, no se van a deformar tanto, pero yo voy a aplicar una fuerza tan grande que voy a partir el elemento de esta forma, ¿sí? Que voy a tener los mismos soportes, ¿sí? Los mismos soportes, y entonces voy a hacer que el elemento se rompa o se corte, por así decirlo, acá. Y entonces aquí va a estar el pedazo de placa separado, por así decirlo, ya después de la ruptura, ¿sí? Entonces, esto aquí ya existe el cortante. ¿Y en qué área se siente el cortante o en qué área estaría representada? Si nosotros viéramos esta parte así, la parte que se quebró. El área de interés, donde existirían los esfuerzos cortantes, aquí fue donde se quebró, sería esta, ¿sí? Esta sería el área. Y el otro elemento, si nosotros lo viéramos, digamos que este es el punto 1, este sería el punto 1 que se quebró y el punto 2 que se quebró también. El área de contacto sería también esta parte, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a tratar de colocar un poco así, para que ustedes lo logren ver mejor, ¿sí? El área de contacto, ¿sí? Digamos que este es A1 y A2. El área total o el área que se opone al movimiento sería igual a A1 más A2, ¿sí? Todo depende de cómo lo estemos viendo o qué figura tengamos, ¿sí? Entonces, porque los esfuerzos cortantes se crean aquí, ¿sí? Estos serían los pequeños tau, ¿sí? Los pequeños tau acá y los pequeños tau de aquí, ¿sí? Paralelos siempre al área, ¿sí? Ahí está la dirección, si van hacia arriba o hacia abajo no es muy relevante, ¿sí? Muy bien, entonces la clave en el esfuerzo cortante es identificar el área opuesta, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Ingeniero, aquí también hay tensión y compresión. O no Habría, porque digamos no es una que, viga. pues digamos que podría haber, digamos, si nosotros vemos en planta la placa, ¿sí? Si la vemos así, ¿qué dimensiones tiene y acá?
sobre esta área que estoy aplicando yo aquí arriba, ¿sí? Aquí arriba, por así decirlo, esta área, ahí habría esfuerzo normal, ¿sí? Habría esfuerzo normal, pero por ahora vamos a aislar cuando es normal. Si yo te dijera, te tendría que dar las dimensiones y la altura, y ahí puedes determinar el esfuerzo normal, ¿sí? Puede haber la combinación de los dos. Ok, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra duda? Pasamos a un ejemplo. Creo que con el ejemplo se va a entender mejor. Muy bien, gracias. Entonces vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Nos dice que para hacer los agujeros en una placa de acero se utiliza la siguiente herramienta, ¿sí? Nos dicen que asumamos que el diámetro tiene 20 milímetros y se utiliza para una placa, ¿sí? Aquí tenemos nuestra placa, ahorita, que tiene un espesor de 8 milímetros, ¿sí? La fuerza aplicada es 110 kilonewtons, ¿sí? Entonces, ahorita el problema no me lo dice, pero vamos a asumir que esta parte son rígidas, ¿sí? Son totalmente rígidas. Por lo tanto, aquí digamos cuando ya yo haga el agujero o se rompa, por así decirlo, lo que va a pasar es que yo aquí voy a tener el pedazo de la placa, ¿sí? El pedazo de... Va a tener la placa original, los soportes rígidos de acá. Aquí va a estar la placa, algo así, por exagerado que parezca, aquí va a quedar. Y aquí va a estar el agujero que se hizo, ¿sí? Después de que yo apliqué los 110 kilonewtons, ¿sí? 110 kilonewtons, ¿sí? Entonces, esto es lo que está haciendo la máquina, ¿sí? Y cómo nos quedaría la placa en vista perfil, o perdón, en vista planta. Nos quedaría la placa original con su respectivo agujero de 20 milímetros de diámetro, ¿sí? Lo voy a asegurar para que quede claro de que ahí tenemos un espacio vacío, ¿sí? Y ahora, este elemento, lo que sale despegado, lo que sale separado, sería, voy a dibujar acá, una parte así. Ahora, ¿dónde se aplicaría el esfuerzo cortante en esta figura? ¿Dónde sería? ¿Cuál es el área de interés? Si yo en este caso, en el ejemplo anterior, lo que perforé fue un cuadrado, en este sería un círculo. ¿Dónde actuaría el esfuerzo cortante? ¿O cuál sería el área que se opone a la fuerza de 110 kilonewtons? ¿Cuánto sería? ¿Cuál sería el área? ¿Alrededor de esa pieza o no? ¿Alrededor de cuál? De esta, ¿De esa pieza? Sí. ajá, ¿y qué sería esta área? Esta que alrededor sería. Sí, un cilindro. Un cilindro, muy bien, ¿sí? Todos observamos el cilindro, gracias Manuel.
Todos observamos que es un cilindro lo que se opone. ¿Estamos claros con esa parte? ¿Sí? ¿O hay alguien que todavía no lo tiene muy claro? Todo bien, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces, pues como dijo su compañero muy bien, sería la pared del cilindro el área que me interesa, ¿sí? ¿Y cómo encuentro esa área? ¿Sí? Puedo yo, la pared del cilindro la puedo colocar, la puedo estirar, por así decirlo. Tengo aquí yo el espesor, 8 milímetros. Y aquí yo tengo, esta sería como la circunferencia, ¿sí? Entonces la circunferencia es igual a 2πr, 2pi por el radio, que en este caso sería 2pi por 20 milímetros dividido 2, ¿sí? ¿Cuánto sería la circunferencia? ¿Sí? Bueno, de una vez serían 20pi, creo. ¿Sí? 20pi. Entonces, el área que sería igual a la base por la altura, 20pi por 8. ¿Sí? ¿Cuánto nos da el área en milímetros cuadrados? Eh, 160pi. ¿Cuánto sería en decimales? Así, sí, no en factor de pi. Gracias, sí. 502.65. Entonces, yo ya que tengo el área que actúa, donde actúan los esfuerzos cortantes, ¿sí? Que como vemos son totalmente paralelos a la fuerza aplicada, tau, ya puedo aplicar mi ecuación, que sería tau es igual a 110 por 10 a la 3 newtons partido 502.65 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, ¿sí? ¿Cuánto nos da el esfuerzo cortante que actúa sobre la placa? Recuerden que el por 10 a la menos 6 es para convertir los metros cuadrados a los milímetros cuadrados a metros cuadrados. ¿Cuánto nos da en megapascales? Digo que estaría bien. Muy bien, 118, 198, 218. Comprobemos, creo que a la mayoría les salió 218. Entonces, comprobemos ahí, creo que algún su compañero le dio 198 para estar seguros. 218.8.86 dice, 84 megapascales. ¿Sí? 86, 84. Todo depende si de que utilizaron 20pi total y después hicieron la conversión. Pero 218, 218.9 está muy bien. ¿Sí?
Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Inge, Sí, decime. entonces digamos, para el esfuerzo cortante siempre se toma en cuenta el área alrededor del objeto que se cortó. Sí, digamos como en este caso la placa fue una sección circular, cabal sería ese lado, pero digamos si la placa solo se llevara a dos lados, o sea, solo la partiera, el hoyo no fuera más grande, digamos, solo se tomaría las áreas de contacto. Ah, ya. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? Ya que no tenemos dudas por ahora. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? Este es un poco similar a lo que hemos visto, solo que ahora vamos a ver esta parte, ¿sí? Nos dice que tenemos una placa que tiene un espesor de 0.25 y... muy bien, sí. Sí, nos dice que tenemos una fuerza P aplicada sobre el acero que está sobre una placa de aluminio y que tiene un agujero o sobre el que va a pasar de 0.6 pulgadas. Y sabemos que sabiendo que el esfuerzo cortante no debe exceder, ¿sí? O sea, aquí le vamos a dar tau máximo para el acero es 18 KSI, ¿sí? Y tau máximo para el aluminio es 10 KSI, ¿sí? Y que sería la placa, nos piden determinar la carga P más grande que se puede aplicar en el elemento, ¿sí? Entonces, tenemos esta configuración. Aquí lo voy a dibujar en planta, ¿sí? Para que sea más claro. Aquí yo tengo la placa. ¿Sí? Nuestra placa y nuestra como tornillo de acero, ¿sí? Este es el acero y este es el aluminio. Este sería en planta, vista en planta. Sí, eso es lo que nosotros vemos. Entonces, nuevamente vamos a tener una sección circular. Ahora, vamos a tener, como tenemos dos materiales, vamos a tener posiblemente dos casos, ¿sí? Caso número 1, en el que el aluminio falle, ¿sí? El aluminio falle o se rompa, ¿sí? Rompa. Coloquemos falle, así para ser más técnicos. Entonces, ¿cómo va a ocurrir que el aluminio sea el que falle? De la siguiente forma, vamos a tener el caso donde el acero va a ser tan fuerte que se va a pasar llevando, ¿sí? El acero va a estar intacto, por así decirlo, y se va a pasar llevando estos pequeños elementos
de aluminio, ¿sí? Ese sería el caso número 1, donde el aluminio falla, o sea que el acero va a ser tan fuerte que se lo va a pasar llevando, ¿sí? Ese sería el caso número 1. Y tendríamos también el caso número 2. Si quieren, veamos primero el caso 1. Como en este problema me dan el esfuerzo de cada material, no significa que los dos materiales van a llegar al esfuerzo máximo al mismo tiempo, ¿sí? Sino que uno va a llegar a un esfuerzo y el otro se va a quedar por debajo de dicho esfuerzo, ¿sí? O sea, solo uno va a ser el que va a estar exigido al máximo. Entonces nosotros tenemos que ver qué carga es la más pequeña que garantiza que en los dos no se sobrepase dicho esfuerzo, ¿sí? Ahora, vamos a determinar la fuerza P que sería necesaria para que falle el aluminio, ¿sí? O sea, ¿qué fuerza P tengo que aplicar, ¿sí? En este caso. ¿Cuál sería el área de interés en este problema, ¿sí? Aquí recuerden, yo tengo un espesor de 0.25 pulgadas y el radio, perdón, el diámetro de esta figura son 1.60 milímetros, ¿sí? Entonces, de lo que yo me paso llevando, así por así decirlo, esto que quedó acá, es nuevamente un cilindro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en que tengo que utilizar las paredes de un cilindro nuevamente? Sí. No sé si alguien tiene dudas sobre esta parte, no la logra ver todavía. Tengo que ver yo las paredes del cilindro, ¿sí? El cilindro que se forma en el aluminio, ¿sí? Entonces, ¿cómo determino yo esa área? Ahí está. ¿Cómo determino yo esa área? ¿Cuánto sería? Tengo que encontrar área del cilindro. Cilindro aluminio, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nuevamente voy a hacer como un rectángulo. Es como si agarrara la pared del cilindro y la colocara plana, ¿sí? 0.25 pulgadas y el diámetro, perdón, la base que sería la circunferencia sería 2pi por 1.60 pulgadas, ¿sí? Entonces el área sería igual a 0.25, solo que aquí serían medios. 0.25 por pi por 1.60, ¿sí? ¿Cuánto nos da el área del aluminio? Muy bien, gracias. 1.26 pulgadas cuadradas, ¿sí? Entonces, yo ya puedo aplicar mi ecuación de esfuerzo, ¿sí? 1.26. ¿Y cuál elemento voy a utilizar? Como veo que el aluminio es el que se va a romper, voy a utilizar el esfuerzo máximo del aluminio, ¿sí? Tau es igual a 10 KSI, sería igual a la fuerza P, partido 1.26 pulgadas al cuadrado. Vamos a ir a despejar P. ¿Cuánto nos daría? 10 kip
por pulgada cuadrada por 1.26 pulgada cuadrada. ¿Sí? ¿Cuánto nos da la carga P que hace que se rompa el aluminio? Muy bien, gracias. 12.566. 57, coloquemos keep. ¿Sí? Esa es la fuerza que yo tendría que aplicar para romper el aluminio. ¿Sí? Muy bien, ¿dudas sobre esta parte? Ahora vamos a ir a ver el segundo caso. Y de los dos casos vamos a escoger la fuerza más pequeña. ¿Sí? Muy bien, ¿dudas? Pasamos al siguiente caso. Creo que lo podría dibujar. Ah, tal vez me quepa acá. ¿Qué sería el caso número 2? Ahora, ¿cuál sería el caso número 2? Donde falla el acero, ¿no? Muy bien, ahora es donde falla el acero. ¿Sí? Gracias. Entonces, en este caso, las placas de aluminio van a ser como muy fuertes o muy rígidas, tanto que van a hacer que el acero, voy a dibujar por aquí, que se queden pedazos de acero sobre la placa de aluminio. ¿Sí? La placa de aluminio va a quedar intacta y el acero se va a romper. ¿Sí? Y aquí va a estar la pequeña parte de la figura rota. ¿Sí? Debido a la carga P aplicada. ¿Sí? Entonces, ahora, nuevamente vamos a determinar el área de un cilindro, ¿sí? Solo que ahora el cilindro va a tener un diámetro diferente y un espesor diferente, porque el espesor correspondería al de este que tenemos acá, ¿sí? Este espesor es el que vamos a usar y aquí es donde se va a romper, ¿sí? Entonces sería el cilindro que se forma acá, ¿sí? Las paredes del cilindro, que en este caso tendría un espesor de 0.6, un diámetro de 0.6. Entonces nuestra área sería igual a 0.4 pulgadas y la circunferencia, que sería la base, 2pi por 0.6 medios. ¿Sí? Entonces, nuestra área de interés, donde se aplican los esfuerzos cortantes, aquí sería igual a 0.40 por pi, 0.6 pi. ¿Cuánto nos da nuestra área de interés o nuestra área cortante? Muy bien, 0.73, 0.75. Recuerden, pulgadas cuadradas. Muy bien, entonces ya que yo conozco ya el área, ¿sí? Ya que yo conozco el área, ya puedo despejar para el esfuerzo. Ahora, como falla el acero, tengo que utilizar el esfuerzo del acero, ¿sí? Entonces, tau es igual a 175, creo que era.
Ah, no, 18, perdón. Es igual a 18 KSI. Y eso sería igual a fuerza P partido 0.75 pulgadas al cuadrado. ¿Sí? Despejo para P. 18 kip por pulgada cuadrada por 0.75 pulgadas cuadradas. ¿Sí? ¿Cuánto nos da esta fuerza P? Muy bien. Su compañera nos dice que son 13.5 kip. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tengo dos fuerzas P aplicadas. 13.55. ¿Sí? 55. Tengo dos fuerzas P debido a cada material. ¿Cuál de las dos es la respuesta? ¿Sí? Solo una de las dos es la respuesta. ¿Cuál de las dos tengo que utilizar? ¿La más grande o la más pequeña? ¿Sí? Ahí. ¿Cuál fuerza no sobrepasaría los esfuerzos? Los dos esfuerzos al mismo tiempo. La más pequeña, ¿no? La más pequeña, ¿todos están de acuerdo? ¿Alguien dice la más grande? No, la más pequeña. Ingeniero, ¿no sería una menor a la más pequeña? Porque en la más Una- pequeña se van las dos, ¿no? No, Rompen los porque dos. técnicamente, aunque igual sería, como utilizamos el esfuerzo máximo, entonces sería un poquito abajo. No, no vamos a caer tanto en unos decimales abajo, sino solo la que obtuvimos a partir del esfuerzo máximo. No, ok. ¿Sí? Muy bien, entonces creo que todos comentamos que es la más pequeña, ¿sí? La fuerza, porque si yo coloco 13.55, voy a ver que aquí me voy a pasar del esfuerzo del aluminio, ¿sí? Si quieren, si desean, hacemos una comprobación. Siempre he recomendado hacer la comprobación. Tau del aluminio sería igual a 13.55 K o KIP dividido 1.26. ¿Sí? ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da este esfuerzo? También vamos a comprobar en el acero si utilizáramos la otra fuerza, que serían 12.57. Partido dentro de 0.75. ¿Cuánto nos dan cada uno de los esfuerzos? Recuerden que el aluminio no debe sobrepasar los 10. La Muy bien. primera, 10.75. Muy bien, gracias. 10.75 KSI. Entonces, es mayor que los 10 KSI que tiene de límite, ¿sí? Por lo tanto, no cumple, ¿sí? Tienen que cumplir los 3. Ahora, veamos con el acero. Según sus compañeros, da 16.76 KSI, que es menor a los 18 KSI, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza de 12.57 cumple en ambos casos, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta tiene que ser P es igual a 12.57 kip.
Esa sería la respuesta total. ¿Sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda, algún comentario. ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, este problema lo vamos a hacer más tarde. ¿Sí? Vamos a hacer este siguiente problema. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Entonces vamos a hacer este siguiente problema. Nos dicen que tenemos la siguiente configuración de acero, un como perfil C, que está sujetando a un pedazo de madera y nos dicen que el esfuerzo de trabajo es de 1.80 megapascales para el cortante paralelo a la fuerza y 5.5 megapascales para el esfuerzo de soporte perpendicular al acero, ¿sí? Entonces, por así decirlo, tenemos una figura, ¿sí?, donde nos dicen esfuerzo de soporte o esfuerzo of bearing y esfuerzo cortante, ¿sí? Entonces nos están diciendo la fuerza aplicada y nos piden cuáles serían las dimensiones B y las dimensiones A para que no se sobrepasen los esfuerzos, ¿sí? ¿Sí? No sé si ya todos copiamos el ejemplo, ¿sí? Y vamos a ver cuando se trate del esfuerzo cortante y el esfuerzo de soporte, ¿sí? El esfuerzo de soporte es el que ocurre cuando tenemos dos materiales o dos partes que no son totalmente rígidas, ¿no? Entonces, si desean, miramos esta parte en perfil. Aquí voy a dibujar el segmento de acero. Voy a dibujar para acá. Aquí está como agarrado una porción de madera, ¿sí? Pero lo que no sabemos es, sí sabemos, bueno, sabemos las dimensiones de la madera, así 100 milímetros y 120 milímetros. Conocemos la fuerza aplicada, 12 kilonewtons. Ahora lo que me interesa es cuánto va a ser la profundidad a la que va a estar agarrada la madera al acero y que no sobrepase un tau máximo de 1.8 megapascales, ¿sí? Recordemos que la profundidad de la madera es de 100 milímetros, ¿sí? Entonces, aquí para el esfuerzo cortante en la madera, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí también tengo los 12 kilonewtons. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la madera se va a cortar, ¿sí? ¿En qué sección o en qué parte? Aquí. Entonces lo que me va a quedar va a ser nuevamente como el perfil C. Aquí va a estar la madera, y se va a desprender de esta forma, ¿sí? Ustedes conforme vayan
adentrándose en los problemas o en los ejercicios, se les va a hacer más fácil identificar cuáles serían los casos de corte que podríamos presentar, ¿sí? Entonces aquí yo desprendí la madera del acero, ¿sí? Y me piden cuánto sería esa profundidad para que esto no ocurra, por así decirlo. Bien, entonces, si nosotros vemos de perfil, o por así decirlo, vamos a ver que el área de contacto para la madera sería esta que tengo acá, ¿sí? Los esfuerzos cortantes irían así. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería la forma del área en cuestión para este ejercicio? ¿Cómo sería esa área? ¿Serían una sección rectangular o serían dos secciones rectangulares? ¿Sí? ¿Cuál creen ustedes que sería? En los ejemplos anteriores, el cilindro agarraba todo lo que estaba en contacto, ¿sí? Y a pesar de que aquí estén separados, ¿sí? Son las dos las áreas de contacto, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar nuestra ecuación. ¿El área cómo sería? El área sería 2 veces el espesor B por 100 milímetros, ¿sí? Si desean lo pasamos de una vez a metros, o sea, vamos a colocar 2B por 0.10 metros y despejamos para nuestra ecuación. Entonces, tau es igual a 1.8 megapascales y eso es igual a 12 kilonewtons, ya que es la fuerza que actúa en todo el elemento, partido 2B por 0.10. Entonces voy a despejar para B y ahí sería lo máximo, la distancia más pequeña que garantiza que no se sobrepasen los esfuerzos. 12 por 10 a la 3 newtons partido 2 por 0.1 metros por 180 por 10 a la 6 newton partido metro cuadrado, ¿sí? Entonces, metro se va con metro pasa al otro lado al numerador, newton se va con newton. ¿Cuánto nos queda el ancho B? Muy bien, 3.33 por 10 a la menos 4 metros. Perdón, aquí es 1.8, ¿sí? No 180, sino 1.8. Tal vez por eso la respuesta queda muy pequeña. ¿Sí? Corrijamos esa parte. Aquí se me olvidó colocar el punto. ¿Sí? Recuerden, ahí corrijamos 1.8. ¿Cuánto daría? Gracias. 0.033 milímetros
Perdón. Metros, lo que sería igual a que B es igual a 0 a 3 a 33.3 milímetros, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene dudas sobre esta parte, sobre este ejercicio. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar con el último inciso, que correspondería al esfuerzo de soporte, que también es como un esfuerzo, es un esfuerzo axial, por así decirlo, pero se le conoce de soporte o contacto entre dos materiales. Contacto, ¿sí? ¿Y dónde se desarrollaría ese esfuerzo de contacto? Vamos, aquí yo tengo la unión, por así decirlo, y aquí va lo demás. Si yo estoy aplicando una fuerza P, 12 kilonewtons y 12 kilonewtons, el esfuerzo de soporte se desarrollaría en estas áreas donde están contactos, ¿eh? Recuerden, es el esfuerzo de soporte, también es como un esfuerzo axial, por así decirlo. Entonces aquí se desarrollaría dicho esfuerzo, ¿sí? Y tendríamos sigma y sigma, ¿sí? Entonces lo que me piden es la altura A la que no se sobrepasa un esfuerzo de soporte. Muy bien, perdón. Un esfuerzo de soporte de 5.5 megapascales, ¿sí? Creo que ahí está bien, ¿sí? Muy bien. Entonces tengo que encontrar ahora la altura A. ¿Cuál sería el área que me interesa? Sería, por así decirlo, esta área y esta área. ¿Sí? Estas dos áreas que están en contacto, la madera y el acero, es donde ocurre el esfuerzo de soporte, ¿sí? Muy bien. ¿Y cómo las denotaría yo? Con la letra, la altura A que hay acá. Disculpe, Sí, decime. no entendí bien dónde es que sacó esas áreas. Muy bien, ahorita te digo. Lo que pasa es que el esfuerzo de soporte es el que ocurre cuando hay un material en contacto con el otro, ¿sí? El esfuerzo axial ocurre, digamos, ocurriría en la madera, en esta área total, ¿sí?
Ahora, como nosotros en este caso tenemos que ver dónde están en contacto o de dónde se está agarrando la madera del acero, ¿sí? Entonces serían estas partes que yo tengo acá, ¿sí? Lo que se, por así decirlo, cuando se corta el elemento se quedan unidos aún. No sé si... Ya entendí. Ya, Ok. gracias. Muy bien. Entonces, esta área sería igual a, como son dos áreas, la fuerza se distribuye en estas dos áreas, sería 2 veces el área por 0.10 metros, ¿sí? Entonces, despejamos 5.5 por 10 a la 6 es igual a 12 por 10 a la 3 partido 2A por 0.1. ¿Cuánto nos da el valor de A? ¿Sí? Como nos dan los esfuerzos máximos, o sea, esa es la dimensión más pequeña que puedo colocar. Si coloco abajo de esta dimensión, el elemento va a fallar. Si coloco arriba, va a ser como seguro. ¿Cuánto nos da la dimensión? Voy a colocar acá abajo. Recuerden, Newton se va con Newton y metro cuadrado se va con un metro. Y metro pasa al lado del numerador y me queda únicamente metros. A mí me quedó 0.010. 0.010, veamos 0.019, 0.011. ¿Sí? Creo que a alguien le quedó 0. Ah, ya, sí, muy bien. 0.019 metros. ¿Cuánto sería en milímetros? Sería 10.90 milímetros. ¿Sí? Y ahí estarían nuestras dos respuestas de este inciso. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda. Esto sería todo por hoy. Continuamos el día lunes con esfuerzos. Ya vamos a entrar al tema de conexiones. Les recomiendo que empiecen con su hoja de trabajo. Ya pueden hacer varios ejercicios. Y cualquier duda por mi correo o por el chat de Teams. Aquí les dejo mi correo, ¿sí? Para que me puedan consultar, ¿sí? Entonces, feliz día. Gracias por su tiempo. Feliz día, ingeniero. Feliz día, ingeniero, gracias. Lidia. Muy bien, feliz día. Feliz día, Inge, nos vemos. Feliz día, ingeniero. Gracias. Feliz día, Inge. Feliz día.